Estamos a punto de concluir la serie Conociendo más y mejor al Dios que adoramos. Yo quiero creer que los mensajes que ya les he entregado les estén sirviendo. Y hoy vamos a ver un tema sumamente importante como cualquiera de los atributos de Dios. Hoy vamos a ver la soberanía de Dios. Hoy se ha perdido la soberanía de Dios. Según la Biblia, según la palabra de Dios. Y aquí enseñamos que la única regla de fe y de práctica es la palabra de Dios. La única regla de fe y de práctica es la palabra de Dios. Yo no sé usted, pero la Biblia enseña, la palabra de Dios enseña que Dios es soberano. Y no solo eso, que es el único soberano. Aunque han habido muchos que se han autonombrado o sus pueblos los han nombrado, ¿verdad? Pero el único soberano es Dios. Entonces, cuando hablamos de soberanía de Dios, hablamos que el que tiene el control es Dios. Control de su vida, el control del gobierno, el control de México, el control de la empresa donde usted trabaja. No sé usted qué crea. Que Dios sea soberano también significa que Dios está a cargo de todo. También significa que Dios está por encima de todo y de todos. Por eso la Biblia enseña que Jesús es el Rey de Reyes. Encima de cualquiera de los reyes de la Unión Europea o del África o de la comunidad árabe, el Rey de Reyes es Jesucristo. Lo crean o no lo crean, lo reconozcan o no lo reconozcan, y va a llegar un día donde toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Créalo. Él es Señor del cielo y de la tierra. Hay mucha información bíblica, mucha enseñanza bíblica. No voy a tomar muchos pasajes, nada más unos 3, 4. Y usted, si le interesa, puede tener un estudio sobre la soberanía de Dios siguiendo las referencias, por ejemplo. Entonces, Salmo 99, 1. Salmo 99, 1. Mire, está hablando de la soberanía de Dios. Hay un signo de admiración allí. Y hay que leerse con esa admiración. El Señor es Rey. Pensé que iban a decir amén. Que tiemblen las naciones. Creí que iban a decir amén. Está sentado en su trono entre los querubines, que se estremezca toda la tierra. Salmo 103, 19. El Señor ha hecho de los cielos su trono. Desde allí gobierna, ¿qué? Todo. No una parte, todo. Aunque parezca que no, aunque usted crea que no,
Aunque usted diga, ¿y dónde está Dios en este accidente? Tantos muertos. Él gobierna todo. Salmo 115, versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos y hace lo que le plazca. Hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere, porque Él es el soberano de soberanos. Y saber que usted adora, que usted sirve a ese Dios, debe de confortarlo en su fe. Salmo 135 y versículo 6. El Señor hace lo que le place. El Señor hace lo que le place por todo el cielo y por toda la tierra, en los océanos y en las profundidades de los océanos. Él es el soberano, hermanos. Él es soberano. O sea, estos pocos pasajes nos muestran quien tiene el mando es Dios. Quien tiene el control es Dios. Que Él está en su trono y que de allí gobierna y reina sobre los asuntos de la gente, crean o no crean, porque Él es soberano. Que Él gobierna sobre los tiempos y el tiempo. Que Él gobierna de mar a mar y en las profundidades del mar también, dice el versículo que leímos. Ahora, cuando usted sabe que Dios está en control de todo, ¿qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué le provoca? Nada. Saber que Dios está en control de todo, ¿qué le hace pensar? ¿Qué le hace sentir? ¿Qué le provoca? Saber que Dios tiene el control, ¿qué? ¿La deja igual? Ana Lidia, ¿qué le provoca? No le provoca nada. Mire, a mí me reconforta. A mí me reconforta. Y a mí me dice que por la fe, lo que dice la Biblia, porque esta verdad acerca de la soberanía de Dios está en la verdad bíblica, está en desacuerdo. Está en desacuerdo con el mundo. El mundo está viviendo un humanismo. Todo el mundo está viviendo un humanismo. Y nuestro gobierno mexicano dice que el humanismo mexicano ¿es qué? No se pierde mucho, pero la presidenta dice que el humanismo mexicano es el mejor. Entonces esta verdad bíblica de la soberanía de Dios está en desacuerdo porque hay un humanismo en el mundo. Estamos viviendo una época o una era de autonomía, de independencia.
Cada quien quiere hacer como dice Jueces, lo que mejor le parezca. Desorden, ¿verdad? Estamos viviendo un humanismo, una época donde los derechos individuales y colectivos y humanos es lo más importante. Y hay gente que está peleando y está buscando sus derechos. Derecho a la diversidad, derecho a creer lo que yo quiera creer, derecho a tantos derechos. Y mire, están haciendo tantas leyes en todo el mundo para apoyar esos derechos. Así está el mundo. ¿Dónde queda la soberanía de Dios ahí? No está. Porque el mundo vive un humanismo, ¿verdad? La gente y los gobiernos están más interesados en los derechos absolutos de las personas. Derecho a la diversidad sexual, aberración, sacrilegio, pecado, señores, pecado. ¿Qué dice el soberano? Así está el mundo. Pero, ¿está sirviéndole eso al mundo? Pregunto, ¿ven paz en el mundo? ¿Hay paz en el África? ¿Hay paz en Medio Oriente? ¿Hay paz en América Latina? No hay paz en el mundo. No hay paz, hay más muertes. Miren, los congresos cada vez están haciendo más leyes y más leyes y más leyes. Y más policías y más policías y más policías. Y nos dijeron que con la Guardia Nacional se iba a resolver el problema de la inseguridad. ¿Cómo está la inseguridad en su país? Está peor que antes. El caso de Ayotzinapa se quedó chiquito con el caso Jalisco. No hay paz. ¿De qué está sirviendo ese humanismo? El mundo cada vez está más contaminado, el mundo está cada vez más amenazador, el mundo está cada vez más violento, el mundo está al borde de la destrucción. Dios dice, yo soy. Yo soy. Yo soy el Señor. Yo soy el camino. Yo soy el pan de vida. Yo soy tu Dios. Yo soy tu Redentor. Yo soy el que quiero gobernar tu vida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Él es ese Dios soberano y la enseñanza bíblica de su soberanía. Entonces, ¿qué le produce a usted? No es fácil también, ¿verdad? Les entiendo, les comprendo. Es un tema que no gusta. Y a lo mejor algunos de ustedes ya dijeron, para haber sabido, ni vengo. Si el pastor iba a predicar algo así, ni vengo. ¿Pero qué le provoca a usted este tema? ¿Qué le hace pensar? ¿Qué le dice? En cuanto a su persona, en cuanto a su fe, en cuanto a sus creencias, en cuanto a lo que hace, a lo que no hace, ¿qué le dice? Primero yo les dije hace un ratito, a mí me reconforta. A mí me reconforta, pero a mí también, otra vez que hago la pregunta, como no quieren contestar, y pues no tienen por qué contestar, está bien. Ya es cosa de ustedes, ¿verdad? Miren, a mí me conmueve. No solo me reconforta, a mí me conmueve.
este tema de la soberanía de Dios. A mí me conmueve, y me conmueve fuertemente. ¿Saben por qué? Porque ya les dije, y ya vimos en la Biblia, Dios tiene el control de todo, de todos, personal, individual, comercial, políticamente. Él tiene el control. Yo pensé, alguien va a decir por ahí, amén, hermano. Es cierto. Ay, Señor. Bueno, sigo adelante mejor. Quiero darles 3 afirmaciones. Ponga atención, espero le ayude. Espero no le deje esas afirmaciones igual. O peor, ¿verdad? A lo mejor peor. Espero no les deje así pasivos. Como les digo, a mí me conmueve y me conforta la soberanía de Dios. Le voy a dar 3 afirmaciones. Pero antes déjeme hacerle una pregunta. De veras, ¿cuántos aquí creen que Dios es soberano? Levante su mano. ¿Usted no cree, no cree? ¿O sí cree? Se dice, sí, pastor, amén. Dios es soberano. Yo sé que el mundo no cree en la soberanía de Dios. Y hablan de otra soberanía. Y hoy te en boga esa palabra soberanía. Pero vamos a las afirmaciones. Si usted cree que Dios es soberano en su vida, si usted cree que Dios es soberano en su vida, usted y yo debemos de ser temerosos de Dios. Primera afirmación. Porque Dios es soberano, yo tengo que ser temeroso de Dios. Hoy se ha perdido el temor de Dios. Adentro de la iglesia, entre el mundo cristiano, tristemente. Pero la soberanía de Dios me debe de ayudar a ser temeroso de Dios. Proverbios capítulo 9, versículo 10, dice que el principio de la sabiduría, la fuente de la sabiduría, el inicio de la sabiduría es el temor a Jehová. Proverbios 9, 10. No sé si ya se lo dieron ahí. Todavía no llega. Bueno, ya se lo dije. Mire, el concepto de temer, de ser temeroso de Dios, inquieta y asusta a muchos cristianos. Los inquieta y los asusta. Porque lo interpretan como o piensan que se refiere a un miedo que debilita, a miedo. Pero el temor a Dios es una reverencia a Dios. Reverencia a Dios. De adoración a Dios. Cuando yo empecé en la vida cristiana, hace más de 60 años, fíjese que se describía a los cristianos, se hablaba de los cristianos como gente temerosa de Dios. Así se describía a los cristianos.
gente temerosa de Dios. Llegaban muchas solicitudes a mi pastor de empresas, de gente que querían contratar gente cristiana porque eran temerosos de Dios. Hoy una persona, hace algún tiempo atrás, nos decía en una reunión de líderes de la iglesia, no es garantía que tenga un empleado cristiano, nos decía. Qué feo, ¿verdad? Qué triste. Le digo, hermano, no diga eso. No, sí, pastor, es la verdad. Hoy ya no hablamos del temor a Dios. Yo no sé cuántos, bueno, aquí hay pura gente joven. En los templos, que usted se pusiera a platicar, eso no pasaba. Se respetaba por temor a Dios el santuario, el lugar. Silencio sepulcral, ¿verdad? Imponía, ¿verdad? Y muchos edificios estaban hechos, imponían más, ¿verdad? Hay un texto en la Biblia que hace más de 60 años en los templos yo los encontraba, un texto bíblico allá enfrente. Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda persona. Y a los laterales, en los laterales el texto, ¿verdad? Hoy ponen el letrerito, aquí es casa de oración, por favor guarde silencio. ¿Qué hace la gente? Lo quita, lo hace así, lo quita y se lo lleva. No solo aquí, hasta en las palapas. ¿Cuánto les dura ese anuncio? Le preguntaba yo. Ay, señor pastor, dice. Cada 15 días tienen que estarlos reponiendo los anuncios. Aquí es casa de oración. Apague su celular. Porque, suena por aquí, suena por allá. Se levanta uno, levanta. Si Dios es soberano y si yo creo y estoy de acuerdo con la soberanía de Dios, tengo que ser temeroso de Dios. En mis tratos con la gente, que tú sí seas sí, que tú no seas no. Toda palabra ociosa voy a dar cuenta de ella. No es solo saber que Dios es soberano, sino que esa soberanía me debe de hacer mejor hijo de Dios, me debe de hacer más temeroso de Dios. No hay mentiras blancas ni de otro color, ni pequeñas ni grandes. ¿Está aprendiendo algo? ¿Le gusta? O mejor nos vamos ya. Y ahí cuando le guste le doy los otros dos. Bueno, entonces, se ha perdido el concepto, se ha perdido la esencia, se ha perdido el significado de la soberanía de Dios. Hemos olvidado que Dios pide en su palabra que lo reverenciemos, porque Él es soberano. Y porque yo debo saber que Él es digno de mi reverencia. Y porque yo debo saber y usted debe saber que Él es digno de mi respeto. Mire, la cultura actual
está intentando bajar a Dios al mismo nivel humano, a mi nivel. Número 1, si Dios es soberano, tengo que ser temeroso de Dios. En toda mi manera de vivir, mis negocios, mis compromisos, mi compromiso con Dios. Él es soberano. No es cuando quiera, no es como quiera, no es como pueda. Afirmación número 2. Si creo que Dios es soberano y es mi soberano, yo tengo que obedecerle. Si creo y estoy de acuerdo en la soberanía de Dios, tengo que obedecerle, damas y caballeros. Somos un pueblo bien desobediente. Tal vez no le guste lo que dije, pero es la verdad. ¿Qué tanto estamos estudiando la Biblia? Escudriñad las Escrituras, dice Jesús, porque en ellas tenéis la vida eterna. No las queremos estudiar, no tengo tiempo. Hay otros compromisos. Orar sin cesar. Hay otros compromisos. No dejen de congregarse. Hay otros compromisos. Si Dios es soberano y creo en la soberanía de Dios, ¿tengo que obedecerle? Ámense unos a otros. Respétense unos a otros. Hablen bien los unos de los otros. Hoy mire, con qué facilidad hablamos mal los unos de los otros, de nosotros mismos. Y a propósito, si le llega algo o sabe algo, no haga caso de eso. No reenvíe el mensaje, no reenvíe el video. Porque si Dios es soberano, yo tengo que obedecer a Dios. Ama a tu prójimo, no quieras para otro lo que no quieres para ti, ¿verdad? Si no entiende, no. Ore. Si Dios es soberano, obedézcale. Digo, si cree en la soberanía de Dios. Porque hoy, a mi manera, ¿verdad? Muchos cristianos a mi manera, como la canción. Pero aquí no es a mi manera, Él es soberano. Es a la manera de Dios. Es como Él dice. Es como Él dice. Aunque no nos guste, aunque no estemos de acuerdo, aunque no lo entendamos. Disciplina a tu hijo, dice la Biblia. Pero hoy, ¿qué dice la sociedad? Compréndelo, ámalo. Y le mete terapias y le mete otras cosas. ¿Y los muchachos y las muchachas cómo están? Salvo algunas excepciones, ¿verdad? No estoy generalizando. Ahí hay una excepción, espero. Si usted cree en la soberanía de Dios, va a obedecer a Dios. Y si no, no cree en la soberanía de Dios en términos prácticos. Así que ahí está la segunda declaración. Cuando yo ignoro o cuando usted ignora la soberanía de Dios, ¿qué pasa? Desobedecemos. Eso pasa. Cuando yo ignoro la soberanía de Dios, lo desobedezco. Cuando usted ignora la soberanía de Dios, le desobedece. En esta noche decida invertir la ecuación. En esta noche yo le invito a que invierta la ecuación. La irreverencia a Dios, produce desobediencia. La irreverencia a Dios produce
desobediencia. A mí me dicen, pastor, es usted muy anticuado, es usted muy cuadrado, me han dicho. Y tengo que aguantarlos. Y todavía tengo que decirles que Dios te bendiga, hermano. Es usted muy radical, me han dicho. Ya cambie, vivimos en otros tiempos. Yo no estoy diciendo nada, lo dice la Biblia. La irreverencia a Dios produce desobediencia. Si Dios dice, el que se humilla va a ser ensalzado, pero ¿por qué me voy a humillar? Igual me oyes si oro de pie, igual me oyes si oro sentado. Él es amor, ¿no? Ejemplo, la irreverencia produce desobediencia. Y la desobediencia tiene consecuencias. Invierta la ecuación. Invierta la ecuación. Invierta la ecuación, por favor. Entonces, la reverencia debe producir obediencia. La reverencia a Dios en nosotros debe producir obediencia. Es tu palabra, la voy a respetar. Es tu palabra, la voy a obedecer. Ir a la Biblia como lo estamos haciendo hoy. Ir a la palabra de Dios como lo hacemos aquí. Oigan lo que les voy a decir, por favor, en el nombre del Señor. Ya no lea la Biblia como estudiante para estar informado. Lea la Biblia como siervo, lea la Biblia como sierva de Dios. Voy a leer la Biblia, a ver, Señor, ¿qué quieres que haga? No solo trato de aprender y no aprendo. No solo trato de averiguar lo que es la soberanía o quién es el soberano del universo, sino que voy a hacer lo que Él dice que haga. Y voy a responderle, sí, Señor, lo voy a hacer. Perdona, ya perdoné, vuelve a perdonar, ya lo hice, vuelve a perdonar. Pastor, si usted supiera. Entonces, hermanos, es importante cómo estamos hoy, después de tantos años, cómo estamos leyendo la palabra de Dios. Si la lee solo para obtener información, no cambiará su vida. Por eso la vida de muchos, 10 años, 20 años, 15 años en el Evangelio, la vida no cambia. Pero cuando comprendemos la autoridad soberana de Dios y cuando nos sometemos y con gusto a la autoridad soberana de Dios, mi vida cambia. Mi vida cambia. Y a veces no es fácil, o generalmente no es fácil. ¿Me doy a entender? ¿Está aprendiendo? Le voy a dar un ejemplo bíblico para ayudarle. Hubo un sacerdote llamado Elí, Antiguo Testamento. Elí tenía 2 hijos. 2 hijos, una fichita,
rebeldes, desobedientes. Fue vergonzoso saber lo que esos muchachos hicieron. En ese escenario, sacerdote Elí, con 2 hijos, mundanos, rebeldes, etcétera, etcétera. En ese escenario, en esa ciudad de Silo se llamaba, donde los 2 hijos vivían y deshonraban a Dios y deshonraban a su padre, a Elí. En ese escenario estaba un muchachito, un niño, que la madre había llevado al templo, que la madre había dado al sacerdote. Qué fe de mujer, ¿eh? Sabiendo quiénes eran esos muchachos, le dice: pastor, maestro, hermano, yo no sé cómo les decían, así, te dejo a mi hijo. Quiero que sea un siervo de Dios. Yo no se los hubiera dejado a mis hijos así, sabiendo eso. Pero esa madre lo hizo. En ese escenario está Samuel, siendo un jovencito. Fíjese qué interesante. Porque hay gente que me dice: pastor, si usted supiera el ambiente en el que estoy. No es el ambiente, señores, es usted, soy yo. El escenario donde creció, donde se formó, donde estuvo Samuel. Sin embargo, el gran profeta Samuel, el gran legislador Samuel, el gran siervo de Dios Samuel, y en ese escenario, siendo jovencito, Samuel, una noche, el sacerdote está durmiendo en su cuarto, Samuelito está durmiendo en otro cuarto, y una noche Samuel oye una voz: Samuel, Samuel, ven. Samuel todavía no desarrollaba su oído espiritual para discernir, para diferenciar quién le hablaba. Entonces creyó que le hablaba su maestro, el sacerdote Elí, y va a la puerta: Padre, ¿tú me hablaste? Aquí estoy, ¿qué te puedo servir? ¿Qué necesitas? En casa lea 1 Samuel 3, 1 Samuel 4, ahí está todo. Y Elí le dice: no, yo no te he hablado. No, yo no te hablé. Has de haber estado soñando. Vuelve a dormirte, trata de dormirte, hijo. Se va a su cuartito, se acuesta en su camita, se duerme y la voz lo vuelve a despertar: Samuel, Samuel. Yo creo que ahora sí me habla. Y va con el sacerdote: aquí estoy, mi señor, a sus órdenes. ¿Qué necesita? ¿Un tecito? ¿Vasito de agua? ¿Le duele algo? ¿Qué necesita? No, hijo, yo no te he hablado. Pero mira, regresa, duérmete. Y si vuelves a oír la voz, va a ser la voz de Dios. Y entonces le dices: ¿qué quieres decirme? ¿O qué quieres que yo haga? ¿Conocía la historia antes? Bueno, 1 Samuel 3, ahí la va a encontrar. Samuel se va, se vuelve a dormir, vuelve a oír la voz de Dios, pero antes que yo le dé el texto donde está tal cual, pregunto: Samuel no distinguió al principio la voz de Dios. Usted
¿Distingue la voz de Dios cuando Dios le habla a usted? ¿Hay alguien aquí, perdón? ¿Hay alguien aquí, perdón? Pregunto otra vez, ¿usted distingue la voz de Dios cuando Dios le habla? Ay, Señor, dame paciencia. No, mejor no le pregunto, ya me vio seria el hermano, me alejo. Ya le iba yo a preguntar, pero mejor no. Me vio así muy seria, muy imponente. Está bien, no la culpo. Señores, aprenda a distinguir la voz de Dios. Dios le habla, Dios le ha hablado. El problema es que usted no ha oído y hasta usted dice, Dios ya no habla hoy. No, el problema es que usted no le oye. Usted no sabe distinguir. Su oído espiritual está cerrado. Samuel aprendió la lección. Y en el capítulo 3, primera de Samuel 3, versículo 10, el Señor vino y llamó igual que antes a Samuel. Samuel, le dice. Samuel respondió, habla, Señor, que tu siervo te escucha. Hoy la gente dice, escúchame, Señor, que tu siervo te habla. Oiga, qué triste eso no se hace, señores. Entonces el Señor le dijo a Samuel, estoy por hacer algo espantoso en Israel. Dios le dice a su siervo, voy a hacer algo espantoso en Israel. Un jovencito, mire qué experiencia. Hoy el psicólogo hubiera dicho, lo está traumando. Llevaré a cabo todas mis amenazas contra él y contra su familia, de principio a fin. Le advertí que viene juicio sobre su familia para siempre, porque sus hijos blasfeman de Dios. Porque sus hijos blasfeman de Dios. No ve el hermano. No ha disciplinado y no los ha disciplinado. Para los interesados, versículo 11, versículo 12, versículo 13, versículo 14. Por eso juré que los pecados de Elí, el sacerdote, y los de sus hijos jamás serán perdonados, aunque me ofrezca un sacrificio o aunque me dé una ofrenda significativa. Samuel recibe el mensaje, siendo un jovencito, empezando el ministerio. Samuel entiende el mensaje. ¿Qué hubiera hecho usted ante un mensaje así? Señor Q, ¿qué hubiera hecho usted ante un mensaje así? Señor Villagómez, ¿qué hubiera hecho usted ante un mensaje así? No sabe. Doña Lidia, ¿qué hubiera hecho usted ante un mensaje así? Mire, yo he estado auxiliando en mi ministerio pastoral muchas personas que están a punto de morir. Y yo percibo cuando la persona ya va con el Señor. Pero hay personas que, como todos, ¿verdad? Como todos, aferrados. Señor, dame otra oportunidad. Señor,
ten misericordia de mí. ¿No ha oído de alguien que hace eso? ¿No? ¿Qué mundo viven? Señor, ahora sí te voy a cumplir. Ahora sí, Señor, voy. ¿Por qué el joven Samuel no pidió misericordia para su maestro? ¿Por qué el futuro legislador, el futuro profeta, el futuro pastor de Israel no pidió misericordia por la familia de Elí? ¿Mal cristiano? Hable fuerte, hermana. Gríteme. No me voy a enojar si me grita. Gríteme. Por la soberanía de Dios, dice la hermana. Está aprendiendo la hermana. Aprenda usted también, que no pudo contestar. ¿Cómo reaccionó Elí? Porque aparece Elí y le dice, hijo, ¿qué pasó? Ese sueño que tuviste, o pesadilla, ¿qué fue? ¿Volviste a oír la voz? ¿Era de Dios? ¿Te volvió a hablar? Si usted lee en casita, no lo haga ahora, en casa lo hace. ¿Te volvió a hablar? ¿Qué te dijo? Y se la pone difícil. El sacerdote Elí se la pone difícil al pobre Samuelito. Dice que Samuel se quedó en la cama hasta la mañana. Se levantó, abrió las puertas del tabernáculo, o sea, del templo, como de costumbre. Él abría las puertas, él cerraba las puertas. Lo hacía. Tenía miedo de contarle a Elí lo que el Señor le había dicho. Pero Elí lo llamó. Samuelito, ven para acá. Samuelito, ven aquí. Hijo mío, le dice, ven. Aquí estoy, mi Señor, le dice Samuel. ¿Qué te dijo? ¿Tuviste el mismo sueño? ¿Tuviste la misma pesadilla? No, Señor, no fue pesadilla. Mira, no lo vas a creer, pero Dios me habló. El Señor me habló. Elí le dice, dímelo todo. Dime todo lo que el Señor, y que el Señor te castigue y te mate si me ocultas algo. Entonces Samuel le contó todo al sacerdote Elí. No le ocultó nada. No le ocultó nada. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Cómo le voy a dar esa noticia tan dura, verdad? La estimo, lo quiero, lo aprecio. ¿Cómo le voy a dar una noticia tan dura? ¿Cómo le voy a hacer sufrir? Ya está en sus últimos días. Se va a morir, ya no de eso, del susto. ¿Cómo voy a ser objeto yo de eso? ¿Qué hubiera hecho usted? No se preocupe. No se preocupe. Samuel le dice a Elí todo lo que Dios le dijo. Otra pregunta para que reflexione a ver si ahora sí.
¿Cómo reaccionó Elí? ¿Cómo hubiera reaccionado usted? Mire, yo he estado con hermanos, hermanas que ayudándoles y les declararon un cáncer. Y ya se están muriendo, ya no por el cáncer, por la noticia. ¿Cómo hubiera reaccionado usted? Yo tal vez hubiera reaccionado, Señor, mira, tengo un par de series que no he predicado. Déjame nada más predicar esas 2 series, 3 series que no he predicado. O Señor, tengo este proyecto todavía. Señor, tengo este libro que no he podido salir y ya quiero que salga. Dame oportunidad, Señor. Yo pienso que a lo mejor así hubiera yo reaccionado. ¿Usted cómo hubiera reaccionado? Yo tuve una experiencia muy traumática cuando mis hijos estaban chiquitos. Yo le decía, Señor, mis hijos tan chiquitos, ayúdame, dame oportunidad de crecerlos, verlos formados. Hay cosas más importantes ahorita. ¿Cómo hubiera reaccionado usted? Pregunta difícil, ¿verdad? Pregunta difícil. ¿Cómo reaccionó Elí? Lea el pasaje. Dios le bendiga, hermana, vaya bien. Lea el pasaje. Mire cómo reaccionó el sacerdote Elí. Capítulo 3 del primer libro de Samuel, versículo 18. Segunda parte. Elí dijo, esa es la voluntad del Señor. Esa es la voluntad del Señor. Respondió Elí. Que Dios haga, que Él haga lo que mejor le parezca. Shh. ¿Por qué? Porque Dios es soberano, hermanos. Porque Elí entendía, y aunque le afectó y le afectaba, y no solo a él, su familia se perdió. La línea sacerdotal de Elí desapareció literalmente. ¿Entiende la importancia de la soberanía de Dios o le da miedo? En otras palabras, pues si esa es la voluntad de Dios, que se haga su voluntad. Yo creo que este es un buen versículo para que usted lo aprenda y para que usted aprenda la enseñanza en relación a la soberanía de Dios. Lo que Dios nos diga que hagamos, debemos hacerlo. Lo que Dios diga que va a hacer, debemos aceptarlo. Que se haga su voluntad. Y quiero darle otro ejemplo. Con este termino para pasar al ejemplo, al número 3 tal vez, depende cómo los vea. Mire, usted conoce la historia o ha oído de la historia de Gomorra, ¿verdad? Allá en el libro de Génesis, en el capítulo
de Génesis 18, Abraham intercede delante de Dios por Sodoma y Gomorra. Dios se encuentra, o Dios busca a Abraham y le dice a Abraham: voy a destruir a Sodoma y Gomorra. Mucha prostitución, mucho pecado, mucha maldad, mucho vicio. Voy a destruir Sodoma y Gomorra. Y Abraham le dice: Señor, si hubieran 50 justos, ¿igual la destruirías? Dios le dice: no, si hay 50 no la destruyo. Pero no habían 50. Y si usted recuerda la historia, ¿cuál fue la siguiente pregunta? Si hay 40, Señor, ¿la vas a destruir? ¿Cuál es la siguiente pregunta? Si hay 30, ¿la vas a destruir? Si hay 20, ¿la vas a destruir? Dios dice: no. Señor, ¿y si hay 10? Ay, Abraham, muéstramelos. ¿Crees que hay 10? Entonces, en el capítulo 18 de Génesis 25, al final, póngame Génesis 25, don Enrique, por favor. Mire usted al final: ¿acaso el juez de toda la tierra no hará lo que es justo? Abraham tuvo que reconocer la soberanía de Dios. Y Abraham reconoció que lo que Dios estaba haciendo era justo. La paga del pecado. Y usted sabe la historia: Sodoma y Gomorra desapareció. Y Abraham dice: el juez de toda la tierra no hará lo que es justo. ¿El problema cuál es? El problema es nuestra perspectiva. El problema es su perspectiva. Pero cuando sabemos que Dios dirige todo, desde el principio hasta el fin, debemos nosotros decir: que haga Dios lo que bien le parezca, porque siempre será lo mejor, aunque aparentemente o humanamente usted piense que no es lo mejor. Problema de perspectiva. Cuando no tenemos la perspectiva de Dios, cuando no vemos como Dios ve, está el problema. Entonces, número 1, si Dios es soberano, yo debo ser temeroso de Dios en toda mi manera de vivir. Número 2, si Dios es soberano, yo debo de obedecerle. Número 3, como Dios es soberano, yo debo de adorarlo y alabarlo. Le doy una historia y con esa vamos a terminar. Mire, en los momentos más cruciales de la historia del pueblo de Israel, en el pasado, ellos aprendieron a alabar y adorar a Dios. En los momentos más difíciles, más patéticos, más cruciales, aprendieron. Dios les enseñó a través de sus profetas que alabaran, que adoraran, que esperaran en Dios. David intenta, se le viene una buena idea. Entonces David quiere construirle un templo a Dios. David quiere construirle una casa para el Señor. Era el último
y el gran sueño que tenía David, gran deseo que tenía David, ¿era bueno o malo? ¿Era bueno o malo? ¿Era bueno o malo? ¿Será malo construir una casa de oración? ¿Será malo construir un templo para alabar a Dios? ¿Será malo construir un templo para estudiar la palabra? ¿Será bueno o malo? Todavía no estamos entendiendo la soberanía de Dios, ¿verdad? Por eso nos cuesta, hay inseguridad en lo que voy a contestar. Y para no verme mal, mejor. De aquí no salió nada, ¿verdad? Está bien, no hay problema. David tiene ese sueño, tiene ese deseo, construir un gran templo que hable de Dios, que honre a Dios, que testifique de Dios, que sirva para la alabanza, que sirva para la adoración, que sirva para todo eso. Pero Dios le dijo, Primera de Crónicas 17:4, a través del profeta Natán, Dios le dijo, ve y dile a mi siervo David, esto declara el Señor, no serás tú el que construya una casa, no serás tú. ¿Por qué? Primera de Crónicas, capítulo 22, versículo 8. Tú has matado muchos hombres en las batallas que has peleado. Has derramado tanta sangre ante mis ojos. ¿No serás tú que edifique un templo para adorar mi nombre? Yo creo que a David se le rompió el corazón. Yo creo que a David le dolió, pero aceptó. Y David hace la parte más difícil, porque la parte más difícil no es construir un templo. Miren, construir esto no fue la parte más difícil. ¿Sabe cuál es la parte más difícil? Conseguir los recursos. David hizo la parte más difícil. De sus propios recursos dio una buena ofrenda. Buscó donativos. Habló con sus gobiernos. Habló con sus amigos. Buscó donativos. Hizo lo más difícil. Pero dijo, está bien, Señor. Y consiguió todo el dinero, vamos a decir hoy, para ese proyecto. Y luego mire, primer libro de Crónicas 29, del 10 en adelante, al 14. David alabó al Señor en presencia de todo Israel, diciendo, Señor, Dios nuestro, antepasado de Israel, alabado y por siempre sea tu nombre. Tuyo, Señor, son la grandeza, el poder, la gloria, la victoria, la majestad. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuya, tuyo, Señor. Y este es tu reino. Te adoramos. Las riquezas, el honor provienen de ti porque tú gobiernas todo, el poder y la fuerza están en tus manos. Según tu criterio, la gente llega a ser poderosa y recibe fuerza. Señor nuestro, te damos gracias, alabamos tu glorioso nombre. Pero ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que podamos darte algo a ti? En otras palabras, ¿qué entendió David?
¿Ya se dio cuenta qué entendió David? David entendió lo que estamos tratando, lo que estoy tratando de enseñarles hoy. David entendió lo que estamos tratando de aprender hoy. David entendió que nuestra respuesta ante la soberanía de Dios, aunque sea no, yo debo alabarle y adorarle. ¿Se acuerda cuando David, un niño que le había nacido, estaba enfermo? Dice la historia que David, ¿qué? Ayunaba, oraba, no quería comer. La gente que le servía, le ayudaba, le decía, coma, rey. No, estaba en el suelo. Y de repente el niño muere. Y la gente dice, si cuando estaba enfermo, se miraba más enfermo el papá que el niño, ¿cómo se va a poner ahora que ya murió? ¿Qué hizo David? ¿Se acuerda la historia? ¿La ha leído? Se bañó, se cambió, se rasuró, se puso las ropas de rey, se perfumó, tráiganme comida y después se fue al templo. La soberanía de Dios debe ayudarnos y servirnos para adorar a Dios en cualquier crisis, para alabar a Dios en cualquier crisis, para bendecir y glorificar el nombre de Dios en cualquier crisis. Llámese enfermedad, llámese pérdida de algo, llámese, sea lo que sea pues. Amén. Ay, qué difíciles están los amenes esta noche. Entonces, entendió lo que estamos tratando de aprender hoy. Y nuestra respuesta ante la soberanía de Dios, en cualquier momento difícil, alábelo, adórelo, hónrelo, póstrese delante de Él. Crea que Él está en control de todo. No estamos atrapados en un universo sin sentido y sin esperanza. Estamos bajo el cuidado y protección de un Dios soberano y todopoderoso. Confía en Dios, Él tiene el control y Dios es bueno y Dios es soberano. Entonces, la soberanía de Dios, porque Él es soberano, debo ser temeroso. Aprenda a ser temeroso con Dios de hoy en adelante. Porque Dios es soberano, debo de obedecerle. Ya no cuestione, ya no negocie. Y tenga cuidado lo que oye. Y tenga cuidado a quien oye. Discierna la voz cuando es de Dios, como Samuel. Porque Dios es soberano en las crisis. Adore a Dios. ¿Qué hizo Job? Mueren sus hijos. Un momento, día para otro, en la misma semana. Pierde sus riquezas, pierde sus posesiones, mueren sus hijos. Dice la Biblia que se postró, adoró a Dios y dijo: Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de mi Dios. Y subraya la Biblia ahí en el capítulo 1, y en todo esto no pecó Job. Hoy dice: haz un pacto, por ahí le dicen: haga un pacto con Dios. Pero el problema es que el pacto lo hace unilateral.
¿verdad? Manipulado. Ve a Job, ve a Abraham. Como si fuera poco lo que le pasó a Job, le viene una enfermedad. Algunos dicen que era una sarna. La Biblia dice que buscaba un pedazo de tiesto, pedazo de teja, de ladrillo, algo roñoso, y con eso se rascaba. La esposa, ¿verdad? En lugar de orar, de consolarlo, de animarlo, le dice: ya maldice a tu Dios y muérete. ¿Cómo mantienes tu simplicidad? Y Job le dice: como hablan las mujeres fatuas, ¿así has hablado? ¿Recibimos el bien de Dios y el mal no lo vamos a recibir? Y adora a Dios. No es fácil. No es fácil. No es fácil. Pero es lo que hay que hacer. En su crisis. Estas son muy extremas, ¿verdad? Tal vez. Aunque usted siente que la suya es la peor de las peores. En su crisis adore a Dios. Alabe al Señor. Ponga alabanza. Lea salmos. Cante salmos. Es que no quiero, no siento. Aunque no quiera. ¿Usted cree que le salió a Job así de hijos muertos? Empleados muertos, todo se perdió. En las crisis, la soberanía de Dios nos debe de llevar a lo mismo, no solo en las buenas, alabar a Dios. ¿Me doy a entender? Bueno, espero poder ayudar en alguito siquiera. Y que usted aprenda. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, ¿recibirá qué cosa? Si quiere decir conmigo, de corazón y de convicción, solo si quiere, repita conmigo: Señor, sé el soberano de mi vida. Ven y toma el mando de mi corazón y de mi vida. Sé mi Salvador. Sé mi Señor. La Biblia dice que el que a Él viene no le echa fuera, lo recibe. Padre, póngase de pie, por favor. Mi súplica, hermanos, a Dios, y mi súplica a ustedes, con todo amor y con todo respeto, mi súplica a ustedes también hoy: deje que Dios tome el control de su vida. Nadie dijo amén. El Todopoderoso está esperando y quiere tomar el control. ¿Hay algo que le impida? Jesús habló con un joven. Dice la Biblia, dice el Evangelio, que era muy rico, muy rico. Y el soberano le dijo: vende lo que tienes, dalo a los pobres, y después vienes y me sigues. Y dice la misma palabra que ese joven se fue triste porque era muy rico.
Su riqueza le impidió. ¿A usted qué le impide? Tal vez a usted le impida su pobreza o su trabajo. ¿Qué le impide? ¿Qué le impide? Deje que Dios se lo muestre. Pero cuando usted sepa quién es el soberano y qué hace y por qué lo hace, usted va a ser como Abraham. Sígueme. ¿A dónde? Te estoy diciendo que me sigas. ¿Pero a dónde, Señor? Sígueme. Y la Biblia da testimonio, Abraham lo siguió. ¿Sin saber? Es que él sabía. El soberano sabía a dónde iban con Abraham. Y Abraham, cuando entendió y lo supo, me conviene. ¿Qué le impide a usted? Dios ya no quiere que usted sea el mismo cristiano de hace años. Señor, aquí estamos. Yo te suplico, como te lo he suplicado desde que empecé esta serie, obra en el corazón de tu pueblo. Los que han oído este mensaje, los que lo van a oír cuando esté en la plataforma, que aceptemos tu soberanía y si creemos en tu soberanía que seamos temerosos. Si creemos en tu soberanía que te obedezcamos, que nada impida obedecerte. Y que en los momentos difíciles de nuestra vida igual te adoremos y te alabemos. Y Señor, yo he suplicado a tu pueblo hoy que se entreguen a ti, que eres el soberano de soberanos. Ayúdales, cámbiales, hazlos hacedores, no solo oidores, y lo que es peor aún, olvidadizos. Que la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo sea con usted. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.